Bueno, vamos ahora con el tema de la educación. Ustedes saben que hay muchas becas y no hay excusa para no ir a la universidad, no hay excusa para no seguir una educación superior. Una de esas becas es la de 21st Century Scholars. Para hablar sobre esto, está aquí con nosotros, me da gusto recibir en el programa a Greg Harrell. Él es director de Servicios para Escuelas y Comunidades de la Comisión de Indiana para la Educación Superior. Greg, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Estoy muy bien, Luis, y muchas gracias de nuevo por invitarnos. Es un placer. Al contrario, gracias por participar y darnos información. Vamos a empezar con la pregunta simple, sencilla. Ya te habíamos tenido aquí hace algún tiempo hablando sobre esta misma beca, pero es importante recalcar, repetir las veces que sean necesarias. Vamos a empezar con la pregunta simple. ¿Qué es 21st Century Scholars? 21st Century Scholars es una beca que ofrece el estado de Indiana y se estableció hace ya 30 años. Y entonces, desde el principio hasta ahora, la beca ha servido para que todos los Hoosiers, los estudiantes Hoosiers, puedan acceder a la universidad de una manera asequible, sin que los ingresos, digamos, importen. ¿Quiénes pueden calificar para esta beca? Bueno, comenzaremos con la inscripción que tiene lugar en el middle school. Nuestra inscripción requiere que los estudiantes se inscriban mientras estén en el séptimo o octavo grado. Y con mucho gusto estamos aquí hoy porque tenemos una fecha de entrega que es el 30 de junio para los estudiantes que estaban en el octavo en la primavera y están pasando al noveno. Y entonces tenemos 12 días y estamos, pues, no por todos lados en la comunidad, pero por cada oportunidad y cada medio que tengamos, estamos, pues, hablando del programa porque es importantísimo. Y el website que estamos viendo, que hemos estado viendo, es donde pueden ir para inscribirse, ¿verdad? Para ver más información. Claro que sí. Ahora, regreso a la pregunta anterior. ¿Quiénes califican para esta beca? Sí, pues en cuanto a nuestra inscripción, hablando de los estudiantes que son elegibles, es una beca que se basa en necesidad. Y entonces vamos a pedir de las familias los ingresos para que podamos medir si un estudiante es elegible o no elegible para la beca. Es muy probable si la familia califique para el programa federal de almuerzo precio reducido o gratuito, free and reduced lunch, el estudiante calificará y será elegible para la beca. Bueno, exigimos algunas cosas más de las familias cuando están empezando con la inscripción, que es, pues, por supuesto, los datos del estudiante, que incluye, obviamente, su nombre, apellido, fecha de nacimiento y también seguro social. Nos ponen muchas preguntas sobre, pues, quién es elegible. El estudiante tiene que ser ciudadano de Estados Unidos y, por supuesto, es una manera por la que el estudiante puede ser elegible, pero también si es residente permanente o tiene un estatus específico como refugiado, tiene asilo, hay otras cosas. Desgraciadamente, nos preguntan mucho si los estudiantes que tienen DACA o los que son indocumentados son elegibles y desgraciadamente no son elegibles para la beca 21st Century Scholars, pero también nuestro equipo es muy informado de las becas que existen por las que estos estudiantes pueden calificar. Ok, ahora que acaban la Suprema Corte de Justicia acaba de decidir que continúa DACA, te voy a preguntar precisamente si los recipientes de DACA o los beneficiarios de DACA podrían beneficiarse con el 21st Century Scholars, pero es solamente para ciudadanos, ¿verdad? Claro que sí, ciudadanos y residentes permanentes y los estatus específicos que acabo de mencionar. Ok, ahora, para los padres, esta es una pregunta bien, bien común. Los padres de estos muchachos que son nacidos aquí, que califican para esta beca, necesitan tener algún estatus migratorio, necesitan en los requisitos proveer número de seguro social. Me alegro mucho que me lo haya preguntado, Luis. Hablando de los padres, eso no nos importa. Simplemente estamos enfocados en el estudiante mismo. Es verdad, pedimos algunos datos de los padres que incluye sus ingresos y también su número de seguro social. Pero si el padre no tiene número de seguro social, también funcionará el ITIN como si
lo fuera. Simplemente necesitaremos esta información de los padres para que cuando revisemos los datos recibidos podamos pues ver si el estudiante es elegible o no elegible. Pero en cuanto a los padres y su ciudadanía o estatus migratorio, a nosotros no nos importa. Ahora, una persona, un muchacho que está ya a punto de graduarse de la high school, ¿podría aprovechar la oportunidad de esta beca? En la mayoría de los casos no, porque tenemos la fecha límite que sucede en el middle school cuando el estudiante está accediendo al high school, pero hay una excepción y siempre hay excepciones, ¿no? Para los estudiantes que están en foster care, bajo, digamos, el cuidado del Estado, estos estudiantes que sí pueden registrarse por cualquier momento durante el high school, siempre que no se haya graduado, puede beneficiarse del programa que tenemos. Ok, tenemos alrededor de 1 minuto y medio. ¿Algo más que quieras agregar que nos haya faltado manejar? Sí, muchas gracias otra vez por tenernos y yo quiero que la audiencia, los que nos estén escuchando, sepan que la universidad es más importante que nunca, especialmente con los crisis con los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y tenemos 21st Century Scholars, tenemos otras becas aparte de 21st Century Scholars, de las que pues hablamos con los estudiantes sobre estas en el high school y no todos los estados de Estados Unidos no tienen becas como nosotros proporcionamos en los estados de Indiana. Entonces, si tienen cualquier pregunta, duda, quieren ayudar a su estudiante a que pues tenga una vida mejor y acceda a la universidad, por favor, que se ponga en contacto con nosotros, porque tenemos más de pues 340 millones de dólares que ponemos cada año en el programa de 21st Century Scholars y también el Franco Bena en las becas que se basan en necesidad y queremos que su estudiante sí acceda y tenga estas becas. Aprovechar ese dinero, claro. Muy bien, Greg, muchísimas gracias por lo que haces y gracias por estar con nosotros y dar esta información. A ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias, Greg Harrell. Nosotros vamos a hacer tú también, gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.